Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de protección de cultivos. Esta semana vamos a hablar acerca de control de alelopatía, control físico y control cultural. Esta clase tiene dos objetivos, que es identificar las diferentes interacciones que puede haber entre la plaga y un cultivo y ampliar un poco el conocimiento sobre lo que es el control cultural. Vamos a comenzar hablando sobre malezas y las malezas tienen cuatro tipos de interferencias en nuestro cultivo. Primero, ¿qué es una interferencia? Son todos los efectos que puede tener una planta sobre otra, es decir, cómo esta planta va a beneficiar o atacar a mi cultivo. Y la competencia es cuando algo es removido del ambiente y dos plantas no tienen lo suficiente para poder sobrevivir. Es decir, por ejemplo, si estamos dos personas, ¿no es cierto? Y solo hay un sándwich y ambos comemos mucho, eso no va a soportar para ambos, ¿no? Y se suele llamar interferencia intraespecífica cuando son diferentes especies de plantas. Es decir, en el caso del campo sería, por ejemplo, dos malezas diferentes o dos plantas de diferentes especies e intraespecíficas en plantas de la misma especie, es decir, por ejemplo, una competencia entre lo que sería una planta de maíz con otra planta de maíz. La competencia entre plantas. Primero, ¿por qué compiten las plantas? Pues la mayoría de plantas compiten por luz, ¿sí? Y siempre la competencia que tenemos que pensar es según la arquitectura que tiene la planta. Es decir, según su tipo de hoja, qué planta va a aprovechar mejor la luz. Entonces podemos comparar, si por ejemplo tenemos un cultivo donde nuestra hoja es delgada y nuestra maleza es de hoja ancha, nuestra maleza de hoja ancha va a robar más luz debido a que tiende a cubrir mayor cantidad de espacio, ¿no? Y viceversa. Podemos comparar también entre la disposición de hojas de manera vertical o de manera horizontal. Por ejemplo, las hojas que están dispuestas verticalmente, es decir, una encima de otra, solo van a cubrir la misma altura en el suelo y el mismo espacio de luz, ¿no? Pero si tenemos plantas que se tienden de manera horizontal, donde las hojas son más altas, pues van a tender a aprovechar o a captar más luz, ¿no? Otra manera de verlo es cómo las malezas o las plantas tienen distribuidas sus hojas, ¿sí? Por ejemplo, en las hojas opuestas, es decir, que salen del mismo nudo, ¿sí? O si son hojas alternas, es decir, que van una después de otra en los nudos. Normalmente las hojas opuestas tienden a aprovechar de menor manera la luz debido a que tienen la misma altura. En cambio, las plantas que tienen hojas alternas, pues tienen posibilidad de aprovechar un poquito más la luz. Otra competencia que puede hacer por luz es la altura de la planta. Entonces aquí podemos ver una asociación de cultivos en donde podemos comparar cómo es un cultivo pequeño en altura comparado con un cultivo grande. Si nuestro cultivo es pequeño y tenemos una maleza que es muy grande, pues el cultivo que crece más va a aprovechar más la luz y va a causar interferencia al cultivo principal. Este concepto es bastante aprovechado, sobre todo cuando usamos cultivos asociados, en donde es muy importante saber en qué momento debemos sembrar cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si nos vamos ya a la parte más bioquímica o dentro, podemos ver que las plantas compiten por luz según el tipo de fotosíntesis que realicen, ¿sí? Si recuerdan, existen las plantas C3, las plantas C4 y las plantas de CAM. ¿De qué nos sirve esto? Vamos a usar aquí el marcadorcito. En el eje de las 10 vemos la tasa fotosintética, es decir, qué tanto puede fotosintetizar una planta. Y aquí en la parte del eje de las X vamos a ver la temperatura, ¿sí? Si se dan cuenta, las plantas C4, a medida aumenta la temperatura, llegan a un límite alrededor de unos 45 grados centígrados, que es donde la planta ya comienza a deteriorarse, ya no aprovecha tanto lo que es la fotosíntesis, ¿no? En cambio, las plantas C3 tienen un tope alrededor de los 25 grados centígrados, ¿no? Y después tienden a bajar, la fotosíntesis no es tan eficiente. Entonces, ¿qué es importante saber aquí? Que las plantas C4 aprovechan mucho mejor la fotosíntesis y eso es a lo que se resume básicamente esto de ser C3, C4 y las plantas CAM, ¿sí? La eficiencia de fotosíntesis que tiene cada una de las plantas. Si se dan cuenta,
la C4 prácticamente es una línea recta, ¿sí? En cambio, la C3 llega a un punto de quiebre, ¿no? No son tan eficientes como una planta C4. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que la mayoría de malezas tienden a ser C4 y hay pocos cultivos que son C4, sobre todo cuando compiten por agua. También existe lo que es el índice de evapotranspiración. Si recuerdan su clase de riegos, pues la evapotranspiración, perdón, es la suma de la evaporación más la transpiración. Si se dan cuenta, los cultivos C3 tienen un índice de 577, es decir, pierden mucha agua, y los cultivos C4 pues van a perder menos cantidad de agua, que son 319. Si comparamos estos datos con lo que son malezas, se van a dar cuenta que la mayoría de malezas, pese a que tienen el mismo sistema de fotosíntesis, pierden menor cantidad de agua, es decir, son más eficientes para hacer la fotosíntesis y aprovechamiento de agua. De igual manera, si comparamos pues las malezas, pese a que son C4, pues el índice de evapotranspiración es mucho menor. ¿Qué nos representa todo esto? Pues que las malezas pierden menos agua y aparte de eso realizan mejor la fotosíntesis. Otra competencia que tienen las plantas pues es competir por nutrientes. Entonces, dentro de la planta hay dos tipos de elementos, pues son los macronutrientes. Aquí varía un poquito de autor a autor cuáles son los macronutrientes, ¿no? Pero siempre el concepto es que los macronutrientes son los nutrientes que se requieren en mayor cantidad, ¿sí? Eh, Normalmente yo me los aprendo de esta manera, que es carbono, hidrógeno, oxígeno. Estos tres de acá los va a proveer lo que es el aire y el agua. Y los macronutrientes van a ser normalmente NPK. Y algunos autores los consideran al azufre también como un macronutriente. ¿Sí? El NPK normal, vamos a ver las siguientes clases en programas de fertilización de mantenimiento. Y el azufre también puede ser incluido o no dentro de un macronutriente. Todos los que son micronutrientes, pues son nutrientes que la planta no requiere en tanta cantidad. La manera que yo me los aprendo son todos los nutrientes excepto los que acabé de mencionar arriba. ¿Por qué es importante saber esto? Es porque las plantas, al tener una mayor aprovechamiento de fotosíntesis, mejor aprovechamiento de agua, van a aprovechar también mejor los nutrientes. Y es importante tener en cuenta los nutrientes cuando trabajamos en campo, sobre todo por la ley de los mínimos. Si se acuerdan en suelos, pues la ley de los mínimos lo suelen dibujar como este barril, en donde una de las maderas va a regular el nivel de aprovechamiento, ¿sí? Si hay un nutriente que no está en los niveles que requiere, pues el balde no se va a llenar lo suficiente. En este caso sería la planta no va a crecer lo suficiente. Otra competencia que hacen las malezas es competir por espacio, es decir, por aire o carbono. Este problema se suele ver sobre todo en invernaderos y para eso se hacen invernaderos que tengan una buena construcción, es decir, que tengan un buen diseño en cuanto a la luz o al aire que fluya, ¿no? El tipo de invernadero pues va a depender obviamente del tipo de cultivo, pero si pueden ver aquí en la foto de la derecha, este es un problema bastante común que suele verse, ¿no? Las plantas que están a un lado a veces suelen crecer más, suelen crecer menos, y las plantas que están en el medio, pues a veces suelen tener algún problema. Esto suele ser un problema de lo que es una mala construcción. Entonces, la pregunta óptima es, ¿cuándo debo desmalezar en mi cultivo? Y esto se regula por la presencia del endospermo. Si recuerdan su clase de botánica, pues el endospermo es lo que provee de energía a la semilla. Entonces, si una semilla tiene un endospermo grande, va a tener suficiente energía y no va a requerir la energía del suelo, ¿no? Al inicio. Pero cuando el endospermo se acaba, o sea, la energía ya se terminó, va a comenzar a requerir energía del suelo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica de la soya, donde tenemos un cotiledón, ¿no es cierto? Saca el primer foliolo y de aquí en adelante, desde el primer foliolo hasta el tercer foliolo, es la parte crítica donde nosotros tenemos que desmalezar, ya que el cotiledón, el endospermo se terminó
y las malezas pues van a interferir severamente en el rendimiento de mi cultivo. Ya cuando esté un poquito más grande y la planta esté bien establecida, pues ya no es tanto el problema el desmalezado, ¿no? Pero obviamente tenemos que tomar en cuenta todo lo que les mencioné antes, ¿no? Los nutrientes, el agua, la distribución en el invernadero. Otro problema que tienen las malezas es la alelopatía. ¿Qué es la alelopatía? Es cuando las plantas producen algo al ambiente, una sustancia al ambiente, con el objetivo de inhibir el crecimiento ya sea del cultivo o de otra planta de la misma especie, ¿sí? Si este compuesto que produce la maleza no sufre una modificación, se llama alelopatía verdadera, pero si hay algún microorganismo que de alguna manera modifica este compuesto, pues se llama alelopatía funcional, ¿sí? Tenemos la misma clasificación que antes, ¿no? Intraespecífica, pues es autotoxicidad, es decir, por ejemplo, un rastrojo de un cultivo que se quedó, pues va a interferir con el siguiente. Si es el mismo cultivo, va a interferir con el siguiente porque todavía está establecido. Interespecífica son plantas de diferente especie. Entonces, ¿qué pasa con la alelopatía? Y aquí podemos ver una fotito. Es que cuando nosotros a veces usamos estos compuestos y es una manera de controlar malezas, de una manera sin usar compuestos agroquímicos, ¿no? Podemos ver que el crecimiento de tanto las plantas es inhibido, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver el número cero, pues es lo que se aplica, y esto de acá es a los 10 días, y el T es un testigo. Si es un testigo, quiere decir que no se le aplicó nada. Que los compuestos alelopáticos tienen muchos efectos en las plantas, por ejemplo, reducir la absorción de nutrientes, inhibir división celular, afectar hormonas, inhibir la fotosíntesis, reducen la protección de proteínas o interfieren con la respiración o vasos conductores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos estos compuestos alelopáticos? Existe un montón de compuestos alelopáticos. Aquí tenemos la tesis de un estudiante que lo que hizo fue cocinar o hacer un té de estas plantas que tienen estos compuestos alelopáticos, ¿sí? Se extrae pues el líquido, se cola para que no se tape la bomba y lo que hacemos es aplicar con una mochila y vamos midiendo qué tanto la planta germina o no germina. Aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el azafrán, el bledo, la caminadora, la chilca, y algunas especies de plantas. Las letras pues van a, si son la misma letra, quiere decir que no hay diferencia. Si ven letras diferentes, quiere decir que sí hay diferencia. La concentración al 100%, es decir, que el té que se obtuvo no se diluyó. Y la concentración al 50% es que hubo una dilución de este té, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la germinación, en el caso del azafrán, acá, cuando usamos al 100%, pues no germina tanto, no llega a un 80%. En cambio, cuando diluimos a un 50%, pues eh, no hay una germinación del 100%. Quiere decir que la concentración al 100% es la que realmente nos va a servir. Y así podemos ir analizando los diferentes casos, cuál de estas plantas nos va a servir mejor para el cultivo que tenemos, que queremos probar. La segunda parte de esta clase es hablar acerca de prácticas culturales en el cultivo. Esta parte ya la habíamos tratado un poco en la clase de fitopatología, pero la vamos a traer un poquito acá para que aprendan a hacer un plan o un calendario de actividades, ¿no? Entonces, una de las prácticas culturales comunes es sanitizar, es decir, eliminar malezas de bordes u orillas, enterrar desechos de cultivos anteriores, o lo que es, por ejemplo, esterilizar lo que son herramientas o tractores. Rotar los cultivos, pues se utiliza para evitar cultivos que tengan patógenos en común. Esto se usa sobre todo si ustedes no es una finca donde hay un cultivo, sino se usa bastante a nivel de hortalizas. Podemos usar diferentes fechas de siembra o calendarización. Es decir, si nosotros tenemos un sistema de riego, nosotros vamos a evitar sembrar en épocas, por ejemplo, donde la lluvia sea muy fuerte y las plantas se enfermen demasiado, ¿sí? Para eso obviamente necesitamos tener un sistema de riego. Esto normalmente no pasa porque muchos agricultores siembran con lo que es usando la lluvia y no tienen un sistema de riego. Podemos también controlar la densidad de siembra, es decir,
evitar que las plantas estén muy pegadas dentro de la una para evitar lo que era la competencia que mencionaba al inicio de la clase. Podemos usar el mulch. El mulch es una cobertura que se aplica al suelo. A veces suelen ser de plástico, como está en la foto de arriba o en la foto del medio, o a veces puede ser orgánico usando, por ejemplo, plantas leguminosas o rastrojos de plantas, ¿no? Con el objetivo de evitar que las malezas que están alrededor de mi planta crezcan y compitan, ¿no? Se prefiere que sean plásticos blancos o negros con el objetivo de incrementar un poco la temperatura en la cama y esto va a aumentar la temperatura dentro de la cama con el objetivo de eliminar, por ejemplo, lo que son hongos, patógenos de bacterias, por ejemplo. Otra práctica cultural que podemos hacer es colocar trampas. Y estas trampas suelen tener atrayentes, repelentes o camuflantes, es decir, algo que atraiga a la plaga para saber qué números tengo yo en campo, ¿no? Los colores van a variar según la planta, se suele usar amarillo cuando son ácaros, minadores o mosca blanca, morado o azul para trips, negro para el mosco de Anopheles y plateado normalmente simula lo que es una lámina de agua con el objetivo de que no haya tanta presión de insectos. ¿Sí? Entonces aquí en la fotito del invernadero ustedes van a ver que a veces están colgados estos colores para monitorear las plantas, las plagas, perdón, ¿sí? Entonces, cuando uno monitorea esto, se da cuenta que ahí tiene cierto problema de plagas y comienza a aplicar el respectivo agroquímico, control cultural o biológico, lo que ustedes deseen, ¿no? Otra práctica es la solarización, que es desinfectar el suelo usando el plástico negro. La fertilización, pues la vamos a topar la siguiente clase, y es evitar el desbalance de los nutrientes, ¿no? Normalmente se recomienda que no haya un exceso de nitrógeno, ya que el nitrógeno lo que hace es que la planta se vuelva muy suculenta, es decir, muy verde, ¿sí? Eso hace que la planta tenga tejidos muy blandos y normalmente eso hace que sea más susceptible a lo que son insectos o a lo que son hongos. ¿Cómo se hacen estas fertilizaciones? Pues usando la ley del mínimo, que lo voy a tratar en la siguiente clase, ¿no? Y hay algunos nutrientes que son utilizados para combatir lo que son plagas o enfermedades, como por ejemplo el azufre, el cobre, el calcio o el silicio. ¿Qué hacen estos micronutrientes? Pues lo que hacen es engrosar la pared celular y hace que el hongo o la plaga tenga un problema en poder entrar hacia la hoja, ¿no? Entonces va a disminuir un poco lo que es el avance de la enfermedad. Otro control cultural siempre en plagas es manejar bien el riego, sobre todo el drenaje, ¿no? En zonas donde llueve mucho. Entonces, se les recomienda al inicio también cuando ustedes siembran, pues es levantar una buena cama para evitar que el cultivo pues pase mojado mucho tiempo. Y obviamente pues sembrar de manera que el cultivo tenga una buena aireación, que no pase mojado mucho tiempo tampoco. Aquí hablo de lo que es también la rotación de invernaderos. Por ejemplo, asumamos que el 1 va a ser el cultivo más joven y el 8 va a ser un cultivo más viejo, ¿no? Entonces, cuando ustedes envíen trabajadores, lo que tienen que hacer es mandarlos desde el número 1, desde el cultivo más nuevo, hasta el cultivo más viejo que va a ser el 8. ¿Por qué? Las plantas viejas por lo general ya tienen enfermedades que si ustedes lo hacen de diferente manera, pues lo que hacen es llevar patógenos, ¿no? Y obviamente cuidando que los trabajadores usen guantes, que no trabajen con plantas que estén mojadas y obviamente tener mucho cuidado al momento de cosechar. Este tomate que ustedes ven ahí es un daño por un golpe que ha recibido el tomate a nivel de campo. Otro control cultural es ralear. ¿Y qué es ralear? Es remover plantas o cultivos que estén dañados o que se miren muy enfermos, ¿no? Con el objetivo de que esta planta enferma no transmita pues sus enfermedades a otras plantas alrededor y con el objetivo pues de que las cosechas no se dañen tampoco. Se suele usar bastante en lo que son árboles forestales con el objetivo de que sea un poco más uniforme también lo que es la siembra del forestal. Muchas gracias por su atención a esta clase y muchos éxitos en su tarea. Saludos.